Bueno, Teresa, pues primera pregunta, bueno, primera cuestión, presentación. Teresa Escobar es profesora en la educación infantil y Primaria. además, primaria, perdón, y además de esto se dedica a enseñar la pedagogía de la muerte. ¿Nos podrías explicar, Teresa, qué es para ti la pedagogía de la muerte? Bueno, en primer lugar, bueno, agradecer a la Asociación Vivir es Urgente, a todo ese equipo maravilloso que tenéis y a Anabel, un abrazo grandote porque lo que estáis haciendo, lo que está haciendo Anabel con ese gran equipo es visibilizar eh, bueno, todo lo que hacéis por el cáncer de mama y que es tan necesario y tan importante. Luego, yo soy maestra de primaria, sí. Llevo años siendo maestra de primaria, más de 20. Eh, Trabajo la pedagogía de la muerte desde hace un tiempo. Todo arranca desde la pérdida de una de mis hijas, la mayor, que, bueno, pues, la perdí en una circunstancia bastante traumática. Fue un duelo bastante difícil, largo, complicado, y me encontré ahí con que yo no tenía herramientas ni como madre ni como docente para afrontar el duelo, tanto mío como de mis otras hijas, ¿no? No tenemos esas herramientas en la carrera docente, tampoco después que somos docentes tenemos mucho acceso a esa formación, y es algo muy importante porque los niños también sufren los duelos, ¿no? En cuanto a la pedagogía de la muerte que consideramos, pues lo que hacemos en pedagogía de la muerte es intentar dotar a los niños y niñas de herramientas, de habilidades, tanto intelectuales como emocionales, que les ayuden a abordar, a enfrentar esos duelos, esas pérdidas y a entender, empezar a tener conciencia de la finitud de la vida. Eso es lo que hacemos en pedagogía de la muerte. Es relativamente nuevo en las escuelas. ¿Por qué? Porque, bueno, históricamente nunca ha sido considerado, pero es muy necesario. Bien, imagino que tratándose de un tema tan delicado, te habrás encontrado con algún problema en tu trabajo. ¿Qué problemas has tenido a la hora de intentar llevar a cabo o enseñar esta pedagogía de la muerte a otras personas? Bueno, en la escuela es reflejo de la sociedad y vivimos en una sociedad para la cual la muerte, lo mismo que el cáncer, es un tabú. Todavía es un tabú. Entonces, ¿qué pasa? Que no nos apetece hablar de temas que no sean alegres, que no nos traigan felicidad. Entonces, la muerte no es un tema que guste, tampoco el cáncer, es lo que vuelvo a decir. Y lo que pasa es que, como no es un tema que normalmente se aborde en las escuelas desde hace mucho tiempo, se ha relegado al ámbito familiar, al religioso, al filosófico, a la cultura, a los ritos. Entonces, en las escuelas muchas veces la gente es reticente. ¿Por qué? Muchas veces hay estudios ya realizados por los investigadores españoles que son pioneros en España y que la verdad es que tienen muchísima investigación hecha. Tienen investigaciones hechas donde los docentes comentan que muchas veces sí les interesa hablar del tema, pero que no tienen las herramientas adecuadas para hablar del tema, que no tienen información, que no tienen formación. Y eso es lo que sucede. Y luego también nos enfrentamos con las propias creencias de cada uno, ¿no? Cada uno trae nuestras propias creencias y muchas veces las traemos al aula, por supuesto. Por eso es que para trabajar la pedagogía de la muerte en los colegios hay que hacer un camino de autoconocimiento, ¿no? Hay que hacer una formación específica, tanto la familia como los docentes. Y para poder tratar este tema de forma profesional, de forma que no estemos trasladando al niño o niña nuestras propias creencias y nuestras propias ideas acerca de la muerte. Has nombrado antes dos cosas, bueno, dos ramas más de la ciencia y de la historia y de tal como son la filosofía y la religión. ¿Qué papel juegan estas dos variantes, la filosofía y la religión, en la muerte, en nuestra sociedad? Fundamental porque sin la filosofía, a ver, los grandes filósofos a lo largo de la historia nos han ido dejando todas sus reflexiones acerca de la vida, de la muerte,
y de eso también nos hemos nutrido todos, ¿no? Nuestra sociedad, la sociedad en que vivimos se ha nutrido muchas veces para bien y otras no para tanto de la filosofía. Pero en el caso de la pedagogía de la muerte, sí que tenemos en cuenta todas las filosofías, todas las ideas, todas las religiones. O sea, no hay un desencuentro. La pedagogía de la muerte no trata la muerte desde el punto de vista religioso, no. Es desde un punto de vista reflexivo, o sea, de un despertar de la conciencia, despertar a la conciencia de la finitud de la vida. Eso implica que tengamos en el aula pleno conocimiento de todas las religiones que profesan o los ritos o no religiones que profesen nuestros alumnos y tener un absoluto respeto, tolerancia y atención a toda esa diversidad que además es riqueza, todo eso es enriquecimiento para todos esos niños. Entonces es importante porque esto te muestra que la pedagogía de la muerte también está estrechamente relacionada con la enseñanza de valores, como son la tolerancia, el respeto y la cultura y además la educación emocional, para que esos niños sepan identificar las emociones que están sintiendo cuando han tenido una pérdida. Que en este caso, por ejemplo, no hablamos de pérdidas, que no vamos a hablar de la muerte con los niños tal cual en el sentido estricto, a no ser que ya haya sucedido, porque la pedagogía de la muerte lo que tiene dos vertientes de enseñanza. La primera es dos enfoques, es el enfoque preventivo, a través del cual damos herramientas para que los docentes puedan trabajar el tema de la muerte en el día a día, aunque no haya ocurrido una muerte. O sea, hay pérdidas que se pueden trabajar en el día a día, hay muchos recursos para utilizar, hay cuentos, hay películas, hay canciones, hay historias, hay noticias que salen a la luz, a la sociedad. Todo eso se puede utilizar, incluso lo que en la vida misma de cada niño sucede. Pero ¿qué pasa? No podemos dejar la pedagogía de la muerte fuera del aula. ¿Por qué? Porque la muerte es parte de la vida, es un proceso natural y porque nuestros niños, desde luego, que también sufren duelos. En el caso, por ejemplo, que vuestro, las mujeres que tienen cáncer de mama, que pasan por un proceso de cáncer de mama, también tienen sus hijos, también tienen su familia. Esos niños también están pasando por un duelo. Ese duelo hay que atenderlo. No puedo tener un niño en el aula que está pasando por un duelo y yo mirar hacia otro lado como docente, porque ese niño está triste, está sacando unas emociones, tiene unas emociones que le están impidiendo aprender. ¿Por qué? Porque las tiene reprimidas. Y en ese caso, como en todos los demás, no podemos hacer diferencias con ese niño. Lo que tenemos que hacer es ayudarle, acompañarle, ¿vale? Y no hacerle sentir diferente porque esté pasando por ese Una proceso, es un situación proceso o sí. natural. Sí. Una de las cosas que me llamó la atención echándole un vistazo a tu página web y tu trabajo fue el papel de los muertos, de no utilizar a los muertos como vigilantes. ¿Por qué crees que no debemos utilizar a los muertos como vigilantes? Imagino que hace referencia a frases típicas que hemos visto en nuestra vida diaria, nuestras experiencias en el cine, en la música, de pues a lo mejor un familiar tuyo está mirándote desde más allá o desde el cielo. Imagino que van por ahí los tiros, ¿verdad? Exacto. Y también un poco porque vamos a ver, cuando tenemos que hablar de la muerte con los niños, porque ya ha sucedido, porque, por ejemplo, ya ha habido un fallecido en la familia, muchas veces tendemos a decirle, te está mirando desde el cielo, está contento de que hagas esto, no está contento de que hagas aquello. Y esto de decirle que te está mirando del cielo, es de darle ese papel al muerto de vigilante o de que te está fiscalizando, no es adecuado para los niños. Porque, en primer lugar, porque no es verdad. Y para hablar de la muerte con los niños, en primer lugar, hay que hablar con la verdad, hay que decirles la verdad. Si no vas a hablar con la verdad, mejor callar, no decir nada. En segundo lugar, los niños se están formando, obviamente, su sistema ético, moral. Si yo estoy creciendo en ese sentido, moralmente, éticamente, pues tampoco será positivo ver que los adultos me están contando cosas que después voy a descubrir que son mentiras, que no son reales,
y voy a dejar de confiar en esos adultos. Esos adultos que lo más importante es que confiemos en ellos, por lo que queremos es que confíen en nosotros y lo que no podemos es hacer decirles mentiras y para que ellos después dejen de confiar en nosotros. Y porque además ellos no se puede andar por la vida pensando que hay alguien fiscalizándome por ahí. Porque entonces, ¿cómo voy a desarrollar yo mi propia libertad, mis propios valores, mis propios escala de valores y moral? Es decir, no es respetar realmente la libertad de niño, de la niña, y la formación que tiene que ser natural, que no puedo yo estar diciéndole pues, que hay alguien fiscalizándote todo el tiempo lo que estás haciendo y se pone contento o se pone triste si no haces Si no hace lo que yo quiero, lo que quiero o yo. lo que la persona que está... Exacto. Vale, yendo un poquito al grano y también por el tema que tratamos desde la Fundación Vivir es Urgente, ¿qué le dirías tú a una persona que le han diagnosticado cáncer? A esa persona y también a su entorno para que pueda acompañarle y para que pueda apoyarle. Sí, el acompañamiento y el apoyo es fundamental, ¿no? Pero una persona que le dicen bueno, que tiene una enfermedad terminal o que no tiene un tratamiento posible o que sí que le van a ayudar en ese proceso, pero que probablemente el desenlace será la muerte porque no tiene un tratamiento posible, pues lo primero yo pienso que me preguntaría qué va a ser de mi familia, qué va a ser de mis hijos, de mis mascotas, de amigos, qué va a ser de ellos, ¿no? Me parece que lo primero que me preguntaría sería eso y luego que me dijeran realmente en qué va a consistir todo mi tratamiento, de principio a final, que lo sepa yo, que lo sepa mi familia, hablar claramente de todo lo que me preocupa, sacar esa lista de personas con las que quiero hablar, antes de morir, porque todos tenemos a alguien con quien quisiéramos hablar antes de morirnos. ¿No? Es que es así. Sacar esa lista de personas y hablar con esas personas y preparar ese momento, porque ese momento prepararme yo y preparar a los que quedan, que es muy importante. ¿Por qué? Porque yo puedo pedirles cómo quiero irme de este mundo, puedo pedirles que me ayuden a irme de este mundo, que estén conmigo, que me acompañen, que no me abandonen, que no me dejen solo, que no me dejen sola, que está comprobado científicamente que la gran mayoría de las personas cuando vamos a morir, minutos antes, aunque parezca que no, sí que oímos, sí que estamos oyendo, aunque no lo parezca a nuestros seres queridos. Por tanto, esa voz que nos está hablando, que nos está acompañando, que nos está diciendo cosas bonitas a la hora de partir, esa voz es importante porque es reconfortante. Y lo mismo el tacto, el que me tengan de la mano, el que no me suelten, el que me acompañen, que me ayuden a hacer ese proceso de cambio, que es natural. ¿Que es a causa de una enfermedad o no a causa de una enfermedad? Pues también es natural. Es natural porque es inevitable, todos vamos a morir. Tenemos una sucesión de minutos en nuestra vida y, bueno, esa sucesión de minutos llega un momento que se acaba. Y lo importante es sobre todo eso, que si tenemos una familia, haya mucha comunicación, que tanto desde el minuto uno hasta el último minuto que haya mucha comunicación, que sepan entender los que se van a quedar, sepan entender que es un proceso natural, que me voy a ir y que desde luego que hay que llorar, porque todos lloramos, son seres queridos, dímelo a mí, que yo perdí una hija, todos lloramos, pero saber que es un proceso natural, que no sientan culpas por nada y que es natural, es parte de la vida y por eso que es parte de la vida no podemos dejarlo fuera de hablarlo con niños y niñas. Los niños también sienten los duelos, los niños saben que hay algo que está pasando y que no es bueno. Cambiamos los adultos nuestra forma de comportarnos y a veces no queremos hablar con los niños, pero ellos se dan cuenta. Sí, Entonces, y aquí de nuevo es la comunicación la que entra al juego, que al fin y al cabo ya mucho más allá de esto, sino de todos los sentimientos y emociones que experimentamos los seres humanos, hay que comunicarlas, porque sobre todo, una cosa voy a decir, sobre todo a los hombres nos han enseñado a no comunicarla, a no compartir lo que se nos pasa por la cabeza. Es una cosa que las mujeres la tenéis más entrenada, para bien, además, o sea,
Sí, No sé qué piensas tú de esto. un poquito sí, sí que un poquito es verdad que las mujeres vamos más con la comunicación, con el compartir las emociones. Claro que esto es una enseñanza de esas que vienen ancestrales, que pasan de generación en generación, que los hombres no lloran, ¿no? Esas frases bueno, que ya creo que ya está cambiando mucho en ese sentido. La verdad es que yo creo que está cambiando mucho. Sin embargo, todavía queda. Y claro, los hombres les cuesta las emociones. Por suerte que ahora ya muchos colegios ya están trabajando mucho la educación emocional. O sea que esto está cambiando. Muy poco a poco, pero está cambiando. Yo tengo fe que siga cambiando más. Yo también. Bueno, volviendo otra vez a la pedagogía de la muerte y recordando, viendo tu página web, hacías también una diferencia entre aceptación y resignación. Para ti no son lo mismo. Y claro, yo lo veía y para mí resignación es un modo de aceptar algo que no puedes cambiar o que tienes que resignarte al fin y al cabo, que no puedes luchar contra ello. Pero me gustaría saber qué matices tiene una palabra y otra para ti o qué diferencias tienen. Bueno, la aceptación, cuando estamos en un proceso de duelo, la aceptación es, bueno, el último paso de ese proceso, ¿no? Los procesos de duelo son todos diferentes, dependen de cada persona, son luego largos o cortos, todos duelen. Los procesos de duelo todos duelen, eso sí. Pero el último paso de ese proceso es la aceptación o la no aceptación. ¿Qué pasa? Puede ser que hagas todo el proceso de duelo y decidas que no aceptas la pérdida de esa persona o de ese ser querido y puede ser que lo hagas y lo aceptes. ¿Por qué? Porque entiendes que las cosas a veces no son como quieres tú que sean, son como son. Y la muerte es la muerte, es lo que es. No hay ningún científico que haya podido revivir a nadie, ni animal, ni planta, ni persona. La muerte es lo que es finitud. Ahí, o sea, se acabó. ¿Qué pasa? Si te resistes a creer, a entender, a comprender ese proceso natural, te resistes y te resistes, pues no lo aceptas. El proceso de duelo es un proceso que acaba con la aceptación o con la no aceptación. Por tanto, es un proceso donde no es que tú dejes pasar el tiempo, porque el tiempo no cura nada. Lo que cura es el proceso interior que haces tú, el trabajo interior, por integrar esa nueva realidad a tu interior, esa pérdida, por darle a ese ser querido otro lugar diferente al que tenía antes. Antes tú podías ir a tomar un café con esa persona, pues ahora no puedes. Entonces tienes que integrar en tu interior que esa persona ya no está, que no está, que tú estás vivo y que él está o ella está muerto. Por tanto, integrar ese proceso, esa realidad es el proceso de duelo y si tú logras integrarlo, tú logras convivir con esa ausencia, pues llegas a un proceso de duelo donde aceptas. Y es un proceso de duelo trabajado, saludable, aceptas. Ahora, si no lo aceptas y te resignas, no has hecho ese trabajo, no lo has hecho el trabajo de interiorizar esa pérdida. Por tanto, pasará un tiempo, pero llegará un momento en que esas emociones volverán a aparecer y vas a tener que volver a hacer ese proceso de duelo. Y pueden pasar años. Hay gente que pues, ha hecho el proceso de duelo muchas veces y no es lo mismo, ¿no? Muy bien. Pues Teresa Escobar, muchas gracias por entregarnos tu tiempo y tu energía en esta sección de la Fundación Vivir es Urgente, de Caseta Pastero, en las que queremos dar a conocer pues, muchos temas que están relacionados sobre todo con el cáncer y desgraciadamente cuando hablamos de cáncer muchas veces hablamos de muerte también y por haber compartido tu punto de vista y tu trabajo con nosotros, Teresa. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande a todos y muchísimo tenéis todo mi apoyo. Y bueno, yo invito a que docentes y familias puedan participar de algunas de mis charlas que son gratuitas y que puedo hablarles de los duelos y de la muerte en niños. Muy Muchas bien, gracias. compartiremos tu trabajo con el resto. Muchas gracias, Teresa. Gracias.